Bienvenidos, hoy es domingo 19, vamos a iniciar el día de hoy con nuestro mensaje, con la palabra que Dios ha puesto en el corazón. Si recuerdan, en días pasados dijimos que haríamos una convocatoria especial el día de hoy y el mensaje va a estar en esa dirección. Y bueno, como muchos saben, nuestra iglesia se ha distinguido, siempre Vida Nueva se ha distinguido por ser muy expectante de lo que Dios nos revela y nos habla y tener una unción profética y muchos canales de bendición a través de las personas que están con nosotros. Y bueno, recibimos una palabra de una hija espiritual de Keila que Dios en oración le mostró que había que cantar sobre la enfermedad, sobre la adversidad, que había que ponernos de acuerdo, que habíamos de hacer algo profético, así como en los tiempos de Jericó, donde se derribaron murallas o que se romperían cadenas. Y yo creo que Dios quiere llevarnos en una dirección en el espíritu, a que lo hagamos como iglesia, como familia, en una unidad espiritual. Y vamos a comentar al final un poquito cómo vamos a hacer esta convocatoria o cómo vamos a hacer la manera que vamos a llevar a cabo este proceso de oración en este tiempo, porque así como Jericó y así como Pablo y Silas en la cárcel, que ahí fue muy claro lo que sucede, donde se rompen las cadenas y donde ellos salen en libertad. En ambos casos Dios respondió, y me llevó todo esto a pensar en ese pasaje de 2 Crónicas 7:14, que dice: si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces haremos una convocatoria al final del mensaje, pero rápidamente vamos a ver estas dos historias, a ver qué nos enseñan, y las vamos a ver rápidamente, porque son dos historias de victoria, son dos historias donde Dios da una respuesta muy clara y donde la unidad y la oración y la adoración lleva a tener una victoria en el nombre de Jesús. Entonces, hace unos días, ¿se acuerdan que veíamos ese pasaje de Pedro que dice que cuando nos ponemos bajo la poderosa mano de Dios, cuando estamos humillados debajo de su mano, Él nos restaura y nos levanta en el tiempo oportuno y nos da una victoria cuando tenemos fe en su nombre? Entonces, la primera historia que vamos a analizar está en Josué 6. No la vamos a ver tan ampliamente, pero sí quiero tocar algunos puntos para entender el contexto de la historia de Josué y la historia de Jericó, que era una de las ciudades antiguas del mundo en ese tiempo, y se menciona en la escritura como una ciudad que tenía una gran muralla, una fortaleza, ¿verdad? Y que estaba alrededor de 4 hectáreas de terreno, donde vivía la gente ahí en ese lugar amurallado. Y los habitantes de Jericó se refugiaron tras las murallas porque tenían miedo de pelear contra el pueblo de Israel. Pero vamos a ver los primeros versículos de este capítulo 6 para que entendamos la instrucción que les dio Dios y qué hicieron Josué y todos. Josué 6, a partir del versículo 1, dice: las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas y a nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero, y el 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio las órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Después de que le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Entonces, estos versículos nos muestran cuál es la instrucción de Dios y cómo ellos actuaron
en consecuencia, cómo ellos obedecieron la voz de Dios y cómo la estrategia, que no era una estrategia de guerra muy convencional, fue atendida primero por Josué, por los sacerdotes, por su ejército y por el pueblo. Es decir, ellos fueron siguiendo la instrucción de Dios, porque eso indicaba que tenían que darle vueltas a toda la ciudad en silencio. Solamente se oía, ¿verdad?, el sonido de estos cuernos de los carneros en esta peculiar marcha, y lo iban a repetir todos los días durante 6 días, y el séptimo día lo harían durante 7 veces. Entonces, eso muestra primeramente una prueba de obediencia y de confianza en Dios, en que lo que Él estaba instruyendo iba a cumplirlo, porque al principio le dice a Josué: yo he entregado en tus manos esta ciudad y este pueblo y todo lo que hay en él. Y ellos obedecieron la voz de Dios. Y pues el número 7 es un número de perfección que está en la Biblia, ¿verdad? Y muestra la obra de Dios perfecta, y se le menciona en repetidas ocasiones en Escritura. Y el silencio, yo creo que tenía que ver con evitar murmuraciones, con evitar dar situaciones dar muestras de temor, o de silenciar cualquier tipo de cosas que fueran en contra de lo que Dios estaba mandando. Entonces, porque dice que les pidió, ¿verdad?, caminar en silencio, y las palabras tienen poder. Entonces, la orden de guardar silencio era para que los labios del pueblo evitaran decir o declarar palabras incrédulas. Yo creo que era esa situación, ¿verdad? Que fueran manteniendo la confianza, que si a lo mejor albergaban alguna duda en el corazón, no la dijeran, para que no causara un efecto de murmuración o de nada. Y ellos fielmente obedecieron la voz de Dios, la palabra de Dios, y marcharon en silencio durante los primeros 6 días, y el séptimo día durante 7 ocasiones. Qué poderoso, qué tremendo. Entonces, mira, no podemos decidir lo que oímos el día de hoy, lo que vemos el día de hoy. Hay mucha información que nos llega por muchos medios y que a lo mejor te llegan a tu teléfono, ¿verdad? Pero sí podemos renunciar a tener duda de lo que Dios quiere hacer, a manifestar temor en muchas situaciones, a manifestar el que quizá pensamos que Dios no está con nosotros. Tenemos que fortalecer nuestra fe, como decíamos el otro día, aferrarnos a la palabra de Dios y confiar que sus promesas se cumplirán fielmente en nuestras vidas. Confiar en lo que Dios puede y va a hacer en nuestras vidas. Entonces, los versículos de más adelante nos muestran, como en el versículo 20 en particular, vamos a ver cómo ellos hicieron lo mismo repetidas ocasiones. Y lo importante también aquí es ver, iban en la presencia de Dios. Lo primero que iba con los sacerdotes y con todos aquellos era el arca, que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces eso es bien poderoso, porque estaban tomados de la presencia de Dios en unidad, caminando en una misma dirección para que Dios les diera la victoria. Y vamos a ver lo que ocurre. En el versículo 20 dice la Escritura que ellos... dice: cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas, y de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Entonces, Dios muestra la victoria que dio cuando ellos tuvieron obediencia, cuando ellos actuaron en unidad, cuando ellos actuaron conforme a lo que Dios les había establecido. Y quiero resaltar 3 cosas que tuvo Josué y que el pueblo siguió. Oyeron la voz de Dios, lo que indica que había una comunión con Dios, que había una situación de que si Dios hablaba, ellos actuaban. Ellos obedecieron fielmente a lo que Dios dijo. No le añadieron, no dijeron esto sí, esto no. Y obedecieron fielmente las instrucciones que Dios les dio. Y fueron diligentes en cumplir la tarea encomendada. Fueron diligentes en todo lo que Josué les dijo, y ellos pudieron ver la gloria de Dios, porque las murallas cayeron, esas murallas inmensas cayeron, los muros se derribaron enfrente de sus ojos cuando ellos gritaron a una voz, alabando a Dios, adorando a Dios, poniendo por obra lo que Él les había manifestado. Ellos tuvieron un tiempo de fe, un tiempo de unidad, un tiempo de obediencia y sobre todo de adoración a Dios. Tomaron una decisión muy importante, tomaron la mejor decisión. Las decisiones, recuerden que son un factor
poderoso de cambio en nuestras vidas y nos mueven, porque las promesas de Dios van ligadas a un recordatorio de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas y trae a nuestra mente todo aquello que Él ha sembrado en nuestro corazón y en nuestra vida hasta que vemos el cumplimiento de aquella promesa, pero tenemos que movernos en esa obediencia, en esa dirección, en esa confianza, sabiendo que nos movemos en la dirección correcta por donde Dios nos ha conducido. Entonces, hoy es un mensaje. Recuerdas la promesa y no actúas, pues entonces te vas a perder la bendición que Dios tiene para tu vida. Pero por el contrario, hoy es un mensaje. Recuerdas la promesa y te mueves en la dirección que Dios te ha mostrado, seguramente vas a recibir la bendición que Dios te ha prometido. Entonces, es importante responder ante todas estas cosas que Dios pone en nuestro corazón y que nos llevan a tomar decisiones correctas y acciones que nos muestran su bendición. Decisiones que provocan cambios. Entonces vamos a ver la siguiente historia a continuación, la historia de Pablo y Silas que se encuentra en Hechos 16. Te voy a poner el antecedente para que no tengamos que leer toda la historia y ya tú búscala en casa si quieres, léete todo el capítulo 16 del libro de Hechos. Pero mira, ellos en realidad fueron puestos en la cárcel porque crearon, según esto, ¿verdad?, un alboroto en la ciudad y estaban diciendo cosas que iban en contra de lo que se creía en aquella ciudad. Entonces los acusadores dijeron esto. ¿Por qué dijeron esto? Porque ellos estaban entrando en la ciudad y en eso se dieron cuenta de que había una muchacha que adivinaba el futuro. ¿Y cómo adivinaba el futuro? Era por medio de un espíritu que estaba en ella, que le indicaba ese tipo de cosas y obviamente pedía dinero que se le daba a sus amos. Entonces cuando pasan los días, Pablo y Silas están ahí, vuelven a ver a esta adivinadora ahí. Entonces Pablo voltea y le dice, a ver, en el nombre de Jesús, sal de ella, ¿verdad? Y la libera de aquel demonio que estaba en su vida. Y obviamente a los amos de esa muchacha pues no les gustó porque les quitó el negocito. Entonces cuando vieron afectados sus intereses dijeron, a ver, estos hombres están en contra de lo que nosotros creemos aquí, están creando un alboroto en la ciudad. Y el caso es que los acusan injustamente porque el enemigo es un acusador. Y bueno, ellos fueron arrestados, fueron golpeados severamente. Dice la Biblia ahí que los golpearon muy fuerte y fueron encarcelados. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, y además cuando son encarcelados, agarran al carcelero y le dicen, te encargamos a estos dos de que no se vayan a escapar y que los trates duramente, ¿verdad? Entonces fueron arrestados injustamente, en realidad pues, por hacer la obra de Dios. Y tú pensarás, oye, pues qué injusto Dios que los deja que atraviesen esa situación, ¿no? Esa cosa tan adversa. Pero mira, vamos a leer qué sucede a partir del versículo 24 de este capítulo. Dice la palabra de Dios, 24 del capítulo 16. Dice, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Estaban adorando a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Ojo, no solo a Pablo y a Silas, a todos los prisioneros. Dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le dijo, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué maravilla, ¿verdad? Dice, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Y aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas, y enseguida ellos los bautizaron a él y a todos los de su casa. Qué maravillosa historia, porque te muestra algo bien importante al inicio. Dice que ellos fueron llevados ahí, obviamente, con toda la injusticia del mundo. Estaban en el calabozo de más adentro, sujetados con cadenas en manos y pies.
y dice que en la medianoche ellos no estaban quejándose, no estaban pues murmurando acerca de la terrible situación que estaban pasando. Dice que estaban orando y cantando himnos a Dios. Y eso te muestra la entereza de un corazón que confía en su Señor, que sabe que a pesar de la adversidad que tiene en el momento rodeando su vida, aún con cadenas en sus manos y en sus pies, ellos tuvieron la capacidad de voltear la mirada a Dios, de clamar y decir: Señor, en medio de todo esto, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo bueno, tú sigues mostrando misericordia para tus hijos. Y pusieron en ese momento, ¿verdad?, en acción su fe y se pusieron a adorar a Dios. Y yo imagino que ese momento fue tan poderoso, y esa alabanza y esa adoración surgida de un corazón sincero subió, ¿verdad?, delante del trono de Dios, y Dios enseguida envió ángeles, porque dice la palabra de Dios, vamos a recordar otra vez, que dice que hubo un terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos, y al instante todas las puertas se abrieron y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¿Por qué? Porque la alabanza a Dios cambia las cosas. ¿Por qué? Porque la adoración provoca que las cadenas se rompan y que haya libertad para los que están cautivos. Y aún la atmósfera cambia tan fuerte en un lugar en donde la presencia de Dios está, que aún los que no creen pueden recibir bendición por parte de tu adoración y de mi adoración, de los hijos de Dios. Entonces, qué importante y qué fuerte estar en esa unidad en el Espíritu, como la que mostraron Pablo y Silas, porque ellos no pensaron, o en su mente no hubo pensamientos de que era injusto lo que les estaba pasando, o de: oye, mira lo que nosotros compartiendo y liberando a la gente, y estamos en este lugar y Dios se olvidó de nosotros. Ellos solamente confiaron en Dios, adoraron a Dios y clamaron, y las cosas se transformaron ante sus ojos. Entonces, hemos hablado en otras ocasiones que muchas batallas se ganan o se pierden en nuestra mente, y la mentalidad de estos hombres era una mentalidad poderosa, era mentalidad de hijos de Dios, era mentalidad de reino, mentalidad de adoradores, y ellos fueron fuertes en sus pensamientos y en sus acciones. Entonces, a veces los pensamientos llegan a nuestra mente y provocan que tengamos temor, que tengamos angustia, que pensamos quizá que Dios se ha olvidado de nosotros, o que la situación adversa que nos tiene atados, así como a ellos, puede ser tan abrumadora que llevan a pensamientos quizá muy destructivos en nuestra vida. Pero tenemos que buscar en nuestra mente soluciones y pensamientos y creatividad y bendición y todo lo que Dios ha depositado en nuestro corazón y en nuestra mente, para saber que no somos víctimas de la situación, sino que somos poderosos en Dios para la destrucción de fortaleza. Recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fe, de dominio propio, para que tengamos gozo en el corazón y podamos actuar con fe y con bendición. Tienes que sorprenderte en tu mente y tienes que sorprenderte en tu corazón y levantarte sobre la situación que estamos viviendo, para saber que en el nombre de Jesús tenemos la victoria ya ganada. Ve el efecto que trajo esto, que este hombre, el carcelero, dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Él mismo se lleva a Pablo y a Silas a su casa, y él le dice algo tremendo. Dice: tú cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese es un mensaje que puedes anunciar el día de hoy con la gente que está alrededor de ti, tu gente más cercana. Si crees en el Señor Jesucristo, tú puedes encontrar salvación para tu vida. Y mira que en los primeros versículos dice que cuando llevan arrestado a Pablo, le encargan al carcelero, le dicen: trátalos duramente, ponlos en el lugar más oscuro, ¿verdad? Te encargamos que no se escapen. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que él los lleva a su casa y él mismo sana las heridas que el enemigo le había provocado. Es decir, Dios restauró sus vidas, y el mismo enemigo, el que era su enemigo, estaba curando sus heridas para que ellos estuvieran bien. Claro, este hombre ya era también parte de la familia de Dios y era ahora ciudadano del reino de Dios, porque había transformado su vida y había entregado su corazón a Jesús. Y si tú y yo tenemos esa misma capacidad y esa mentalidad firme, esa mentalidad de fe, como la tuvieron Pablo y Silas, y mostramos adoración a Dios, cosas van a cambiar, familia. Entonces,
quiero recomendarte un canto que la palabra que Gayle recibió de parte de Dios. Este canto te va a recordar estas dos historias precisamente de cómo los muros caen y cómo las cadenas son rotas. Ahí te vamos a dejar el link del canto. No hay algo mágico en esto, no hay algo místico, es solamente para estar en un mismo sentir. Y la convocatoria que vamos a hacer es orar durante toda esta semana. Vamos a estar en oración y en ayuno, los que quieran hacerlo, un ayuno parcial, total, de mediodía, como ustedes lo dispongan en su corazón. Lo importante es que tengamos un tiempo de adoración y de oración durante toda esta semana a las 8 de la mañana. Entre las 8 y 9 de la mañana, los que puedan 15 minutos, media hora o la hora completa, únanse porque vamos a estar unidos como iglesia con este propósito. Orar por sanidad, orar por salud, empezando por nuestra familia espiritual de Boquerón, por nuestra familia física, por nuestras amistades, por la gente que está cercana a nosotros. Y en ese orden, ¿verdad? Por nuestra familia espiritual en Boquerón, en Villahermosa, en Tabasco y en México. ¿Sí? Pero ese es el objetivo específico, por sanidad para los que ya están atravesando enfermedad y por salud para los que están aún librando batallas, pero que están sanos. Yo creo que Dios tiene el poder y la fuerza para derribar toda muralla y para romper todas cadenas. Ahí tienes estas dos historias de victoria que te ayudarán a caminar con el brazo fuerte del Señor de tu lado para levantar tu vida con honor. Déjame orar. Padre, bendecimos este tiempo y te damos gracias y te pedimos fortalece nuestras vidas para levantarnos con poder, para saber que ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará y para saber que tú nos levantas aún en medio de una adversidad tan tremenda como la que vivieron estos hombres, como la que vivieron tus hijos Pablo y Silas, y para saber que todas las murallas que están rodeando los lugares que tú nos has prometido van a ser derribados. Sabemos que tú vas a restituir todo aquello que nos ha sido quitado y por eso bendecimos la vida de las familias de nuestra iglesia, de nuestra familia espiritual y pedimos que tú prosperes sus vidas, que tú bendigas su trabajo, que tú restaures, que tú traigas sanidad, que tú traigas salvación a través de ellos y que permitas que tu obra no sea detenida, sino que pueda seguir avanzando el reino conforme nosotros nos convertimos en anunciadores de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias y pedimos que tú fortalezcas a tus hijos durante toda esta semana que estaremos en este propósito unido para que sanidad, para que salud, para que bendición venga a las familias de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mándenos un mensaje, déjenos un comentario, díganos cuántos se van a unir a esta convocatoria de oración, de ayuno, cómo lo harán. Déjenos en cualquiera de las redes un comentario, un aviso, una nota para que sepamos con cuántos estamos unidos en oración durante toda esta semana de 8 a 9 de la mañana. Que el Señor te bendiga, nos vemos la próxima.